Gracias, presidente. Primero quiero hacer una reflexión muy sintética sobre el funcionamiento del Congreso. Mire, presidente, desde que usted preside esta Cámara, tuvimos sobre el final del año una serie de sesiones que nos permitieron aprobar 9 leyes. Estamos terminando el mes de marzo y estamos celebrando la quinta sesión de este mes de marzo. Si incluimos dentro de ellas la del 1 de marzo, que fue la Asamblea Legislativa. Yo creo que eso es lo que nos pide la sociedad, presidente. La sociedad nos pide que sesionemos, que trabajemos, que debatamos, que discutamos. Venimos, lo digo hoy, porque lo he dicho en muchas oportunidades. Los 2 últimos años fueron deficitarios desde el punto de vista parlamentario. Ya no interesa saber a quién le caben las responsabilidades. Ante el conjunto de la sociedad venimos de 2 malos años. Y nosotros desde el oficialismo tenemos toda la voluntad, toda la vocación y toda la intención de que este año sea un año productivo desde el punto de vista parlamentario. Que obviamente vamos a empujar, como cualquier oficialismo hace, su agenda parlamentaria. La agenda parlamentaria incluye, obviamente, la agenda del Poder Ejecutivo. Somos el oficialismo, somos los que hemos llegado a este Congreso defendiendo el proyecto político de Cristina Fernández de Kirchner, y es lógico que así lo hagamos y así lo resolvamos. Pero también contemplamos proyectos que sean iniciativa conjunta de distintos bloques, y vamos a trabajar con eso. Queremos hacer funcionar las comisiones, queremos que las comisiones emitan despachos que queremos sesionar todas las veces que sea necesario. Por eso, si lo del Congreso Express y lo de escribanía tiene que ver con el funcionamiento de este Congreso, de que usted es presidente de la Cámara, nosotros queremos decir que estamos orgullosos de que el Congreso haya funcionado así, como funcionó durante el mes de diciembre, pero evidentemente como se hizo. Y queremos y comprometemos nuestro trabajo en este sentido. En segundo lugar, señor presidente, yendo sobre la cuestión que estamos debatiendo hoy, quiero reflexionar desde el sentido común. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el único gobierno local que no administra su propio sistema de transporte urbano de pasajeros. Todas las otras intendencias, hay más de 2.000 en la Argentina, todas las otras intendencias, hay más de 2.000 en la Argentina, administran su sistema de transporte urbano de pasajeros. Lo hacen las pequeñas, las medianas y las grandes. El intendente de Bahía Blanca acaba de rescindir el contrato de una de las líneas de transporte o 2 de las líneas de transporte urbano de pasajeros de la localidad de Bahía Blanca. Está buscando una alternativa, si llama licitación, si construye una empresa municipal o si hace una empresa no. En la ciudad de Rosario, hace pocos días, la intendenta de la ciudad de Rosario aumentó el precio del transporte urbano, el precio del transporte urbano de pasajeros. El intendente de Santa Fe esta semana presentó nuevas flotas del sistema de transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Santa Fe. El intendente de Venado Tuerto está reglamentando una ordenanza para franquicia del medio boleto estudiantil para los estudiantes de Venado Tuerto, porque fue sancionada por el Consejo Municipal. En San Salvador de Jujuy, también hace pocos días, el intendente y el Consejo Municipal fijó su aumento tarifado. Pero no solamente en la Argentina pasa eso. El Distrito Federal de México, la Ciudad de México, el DF, el jefe de gobierno de la Ciudad de México está viendo de qué manera pasa su sistema de transporte incorporando los autobuses híbridos, esos que funcionan con gas y con electricidad, de manera tal de bajar la contaminación. Lo mismo está haciendo el jefe de gobierno de la ciudad. ¿Por qué no lo podrá hacer el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires? ¿Por qué si en todo el mundo la administración del sistema de transporte urbano de pasajeros que tenga origen y destino dentro del eje urbano de la ciudad de Buenos Aires lo realiza y lo administran los gobiernos locales
escuchado argumentos aquí que es un dislate porque la ciudad de Buenos Aires está dentro del marco del conurbano. No es la única ciudad, les digo, les informo que tiene un conurbano. Rosario también tiene un conurbano. Y tiene sistema de transporte que van de ciudad a ciudad y lo resuelven las dos administraciones municipales entre Rosario y Villa Bocadoreana, que por ejemplo están pegadas y que las dividen en Arroyo Saladillo. O entre Rosario y Granadero Baigorria. Y cada una de las ciudades importantes que tenemos tiene su propio sistema de conurbano y puede resolver su sistema de transporte sin ningún tipo de problemas y sin ningún tipo de dificultad. Entonces parece extraño, parece poco razonable, parece hasta casi en algún lugar, en algún tipo de capricho, que el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, cuando tuvo la posibilidad de empezar a administrar su sistema de transporte de pasajeros de la ciudad de Buenos Aires, haya dicho un día, no quiero. ¿Por qué no quiero? Porque no tengo las condiciones dadas para que eso se dé. Las excusas son casi irrepetibles e irrisorias para cualquier ciudadano del interior. A ninguno de nosotros que vivimos en el interior se nos ocurre llegar a nuestra ciudad y que la intendenta o el intendente de la ciudad diga: yo tengo un ministro más del sistema de transporte. ¿Por qué? Porque en las calles hay baches. Entonces, como en las calles hay baches y no tengo plata para tapar los baches, y los baches pueden generar accidentes, no administro más el sistema de transporte urbano. La verdad que no sucede en ningún lugar de la Argentina. Los intendentes, con los consejos municipales, con los ciudadanos y con los vecinos de cada una de las localidades, administran sus propios. Deciden sus frecuencias, deciden sus recorridos, deciden sus franquicias y deciden su tarifa y las distintas tarifas que puede tener según los distintos sistemas de transporte urbano. Entonces, aparece esta discusión como extraña. Y vuelvo a decir, no solo en la Argentina, no solo para la Argentina, sino que en general, en la gran parte de las capitales del mundo, y Buenos Aires lo es, el jefe de gobierno de su ciudad administra su sistema de transporte. El jefe de gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires decidió desandar ese camino. Empezó a construirlo y decidió volverse atrás. Con una serie de argumentos y con una serie de excusas. Lo que no puede excusarse el jefe de gobierno es en su propia responsabilidad. Weber hablaba de la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad, a veces planteada en términos contrapuestos. Cuando uno gobierna, tiene que resolver los problemas. Uno no está para gobernar, para comentarlo. Esa es una estética de dirigentes políticos que no termina generando políticas públicas que beneficien al conjunto de sus representantes. Porque uno siempre está como en pose. Guarda que si es complicado y no me conviene demasiado, después de afectar no sé para qué. La verdad es que esa es una lógica demasiado mezquina para la magnitud del tema que estamos tratando aquí hoy, señores. Se habla de que estamos transfiriendo sin recursos. Vamos a decir claramente lo que son los subsidios. Los subsidios son compensaciones tarifarias. Así lo reconoce el propio jefe de gobierno en los fundamentos de la resolución en donde fija la tarifa del transporte del sur. Y los subsidios, al ser compensaciones tarifarias, nadie dice que tienen que mantenerse en el tiempo. Fue una decisión de nuestro gobierno nacional, de aplicar esa política de subsidios para garantizar y aumentar la movilidad de los ciudadanos del pueblo urbano bonaerense y de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Fue una decisión de nuestro gobierno, que enmarcada en una política general de subsidios que ya hemos explicado en más de una oportunidad. La política general de subsidios que aplicamos durante 8 años tenía que ver fundamentalmente en lo que hacen los usuarios residenciales en fomentar el consumo. ¿Por qué? Porque lo que hacíamos era dejar que la plata que ganaban los argentinos quede en el bolsillo de los argentinos y los argentinos consuman y con eso garanticen parte del crecimiento económico de la Argentina. Lo dije
cuando debatimos la cuestión del Banco Central, lo vuelvo a repetir ahora. Han pasado 8 años de esa política general de subsidio y nos parece lógico, como ha dicho la presidenta y como ha empezado nuestro gobierno, a ver que esa política general tenga una mirada de sintonía, tenga una mirada más precisa desde ese punto. Y esto es lo que ha pasado. Esa política de subsidio consta de diferentes instrumentos. Uno de los instrumentos fue el SINTAP, que ya no es el único instrumento del sistema de transporte urbano. El SINTAP es un fideicomiso que se integra con una alícuota del precio del gasoil. Esa alícuota del precio del gasoil integra el fideicomiso y se distribuye con un criterio que está fijado en ese fideicomiso, que es que el distrito, en este caso el AMBA, que más aporta, o sea, que más consume gasoil, más recibe. Entonces, eso fue lo que trajo la distorsión con los subsidios, con los sistemas de transporte urbano de pasajeros en el interior. Por eso este Congreso, iniciativa de este bloque y de otros diputados que hoy no están, pero nosotros en 2 oportunidades aumentamos esa cuota del gasoil, la pasamos de 20,2 a 22 en 2 tramos, una vez 0,8 y otra vez un punto más, con el objetivo de que ese 1,8 que se recaude se distribuya en todos los sistemas del interior, menos dentro de la ciudad de Buenos Aires, como forma de equilibrar eso que se llamaba y lo que se llama el SINTAP. Entonces, esa política de subsidios para el transporte tampoco terminó, es el 100% de los subsidios. Hay subsidios de recursos presupuestarios que ha llevado adelante el gobierno nacional. ¿Por qué? Para su área de competencia, que era donde actuaba en forma directa. Ahora bien, si estamos transfiriendo la competencia, el que tiene la potestad de seguir manteniendo un sistema de subsidios o de aumentar tarifa es quien tiene la nueva competencia. ¿Qué es lo que reconoció implícitamente el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cuando fijó el aumento? Dijo, me transfieren tanto de subsidios, que fue la más fehaciente voluntad de nuestro gobierno de acompañar la transferencia en un sentido equitativo y no, como dicen algunos, le tiramos los sustos por la cabeza, porque dijimos que durante un año íbamos a acompañar con una política de subsidio, cosa que no hace el Estado Nacional con ninguna otra ciudad de la Argentina, con ninguna otra ciudad de la Argentina, lo hacía para con la Ciudad de Buenos Aires, de manera de construir a ese espíritu de buena voluntad para seguir trabajando en conjunto con la administración nacional. Entonces, este es el tema de subsidio. No estamos transfiriendo una escuela con los maestros y con los alumnos. Estamos transfiriendo el poder concedente. Antes concedía el Estado Nacional, ahora esa transferencia del poder concedente es a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires definirá cuánto hay de tarifa y cuánto hay de compensación tarifaria con sus propios recursos para ver hacia dónde lleva y administra el sistema de transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, para nosotros, presidente, la cuestión estaba desde ese punto de vista bastante clara desde ese punto. El Congreso está abocándose al tema. Muchos diputados impugnaron que el Congreso se aboque. A mí, que no soy un constitucionalista, me resulta difícil de entender algunas cosas. El primer punto del temario de la Comisión de Legislación General convocado para mañana es la transferencia a título gratuito de un inmueble de la ciudad del Estado Nacional a la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, para eso tenemos que hacer una ley y no podemos opinar y emitir una ley para una transferencia de servicios que, como dijo el diputado Gil Lavedra, incluye recursos que son propios del Estado Nacional. He escuchado también, señor presidente, de muchos legisladores insinuar que el camino
que el camino, implícitamente, que el camino que tiene que seguir el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es el camino judicial hasta llegar hasta la Corte Suprema de Justicia. La verdad es que a mí me parece que sería un error. El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se equivocó cuando desconoció el tema. El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene ahora, además del acta, una ley. Y lo razonable, lo lógico, sería que el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires respete la ley, que no está mal, crear las leyes de la ley para respetarla, y que respete el acta que firma. Tiene una gran oportunidad, administrar su propio sistema de transporte. Ustedes saben, lo sabemos todos, que el jefe de gobierno, que nosotros modificamos la ley Cafiero, el jefe de gobierno pudo hacer su propia policía, de la cual está orgulloso. Y está bien que esté orgulloso de su propia policía. También puede llegar a estar orgulloso de construir un buen sistema de transporte urbano de pasajeros en la Ciudad de Buenos Aires. Le aconsejo que si le lleva el nombre de Ciro Jaime o Delfino Palacio para administrar el sistema de transporte urbano de pasajeros de la Ciudad de Buenos Aires, no dejan acá, digamos, porque lo pueden meter con algún dolor de cabeza. Entonces, señor presidente, por la reforma de la Constitución del 94, por la ley Cafiero, no sé, silencio, diputado, silencio. 393, por la ley 373 del año 2000, por el acta acuerdo que se firmó, porque hizo uso de ese acta acuerdo y fijó la política tarifaria, y por esta ley, lo que nosotros les aconsejamos del oficialismo respetuosamente al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que se haga cargo de esta ley que estamos votando hoy. Muchísimas gracias.